con un componente fuerte de la parte de bioseguridad, en función también de un mejor aprovechamiento de los residuos y también con el objetivo de bajar contaminación, ¿verdad? Entonces, como decíamos en la clase anterior, lo que buscamos es de que el alumno tenga las competencias para implementar un plan de bioseguridad en una granja de cerdos, ¿verdad? Los planes de bioseguridad o los programas de bioseguridad en granja de cerdos y granja de aves son bastante fuertes. En función de, en el caso de aves, pues en función de lo que es la enfermedad de Newcastle. Y en el caso de la granja de cerdos, principalmente lo que es la PPC, que es la peste porcina clásica, y la peste porcina africana. En el caso del ganado bovino es un poquito menor la exigencia en actividades relacionadas con bioseguridad. Siempre tenemos que tener el cuidado y tener los programas de vacunación, desparasitación, aislamiento, cuarentenas y todo lo que esto conlleva, pero es más exigente en cerdos y también en las granjas de aves. Entonces vamos a iniciar siempre con la presentación. Tenemos ese pequeño problema y perdón ahí, pero es cuestión aquí muchas veces del punto de red que no deja la parte de ver activar la cámara. Bueno, me confirman si ven la presentación, por favor. Jovencitos. Todavía no, Inge. Vamos a... No, ingeniero. Va muy bien, entonces regresamos nuevamente. Disculpen ahí. Bueno, ahora. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos un poquito de baja señal, creo que por eso es que no se logra activar la cámara, pero nos vamos así, no hay ningún problema. Bueno, en la clase anterior estábamos hablando un poquito de todo el recorrido y todas las actividades que lleva la bioseguridad en una granja de cerdos y estamos iniciando con lo que es la parte de cuarentena, precaución con los animales de pie de cría, lo que compramos, ¿verdad? Lo que es el reemplazo que se compra. Hay dos tipos de reemplazo. Reemplazo que se compra y reemplazo que se utiliza o que se genera en la misma granja. Este tema lo vamos a desarrollar el día viernes a la 1 de la tarde porque tenemos clases, ¿verdad? En lugar de agroindustria, ¿verdad? Por la situación del ingeniero Freddy, ¿verdad? Entonces tenemos porcinos el día viernes a la 1 de la tarde. Entonces vamos a estar hablando de ese tipo de reemplazos. Hay dos reemplazos, reemplazos que se compran y reemplazos que se trabaja en la propia granja. Ahora bien, el reemplazo que se compra siempre tiene que pasar sus medidas cuarentenarias, ¿verdad? Entonces, ¿de qué reemplazo hablamos? Pues de machos, ¿verdad? Puede ser el macho del primer cruce o bien el macho terminal, y de las cerdas abuelas, ¿verdad? O bien F1 cuando compramos F1, a eso se refiere, ¿verdad? Compra de esos animales que tienen que pasar a cuarentena. Lo primero que tiene que ver el programa de bioseguridad es hacer el esfuerzo de comprarlo en compañías garantizadas, ¿verdad? Que garanticen no solo su genética, sino que también su bioseguridad, ¿verdad? Entonces, libre de cualquier patógeno. Obviamente tendrá que extenderles un certificado de manejo y específicamente también un certificado de salud, ¿verdad? En este momento los cuidados que hay que tener es transportarlos, ¿verdad?, a la granja en vehículos desinfectados, sin pasar a otras granjas. Regularmente, o algunas empresas prefieren trasladar ellos las cerdas a la granja que les compró, ¿verdad?, la genética, por asegurarse, pues, de que esas cerdas se manejaron bien durante el recorrido y entregarlas, ¿verdad?, en la propia granja para que no haya ningún reclamo posterior, ¿verdad?
Ellos pues manejan sus vehículos específicos, ¿verdad? Desinfectados y todo el proceso, ¿verdad? Y al llegar a la granja, pues obviamente ustedes tienen que ubicarlos en los corrales de cuarentena. La teoría dice que esos corrales de cuarentena deberán tener alrededor de unos 500 metros de distancia de la granja matriz. Sin embargo, a veces se dificulta. Les voy a poner el caso de la Inca. La Inca, los corrales de cuarentena son los que están atrás de lo que es el equipo de ordeño. Enfrente de ahí donde ustedes practican con el tonel de jaripeo que tenemos ahí. Entonces, ahorita hay un montón de madera ya, se va a desocupar eso, ¿verdad? Entonces esos dos boxers, les decimos nosotros, son los que ocupamos para correr de cuarentena. ¿Y cómo lo desarrollamos? Bajamos ahí los cerdos, ¿verdad? Los introducimos y luego pues los trabajadores de la granja no ingresan a manejar esos cerditos, sino que son los trabajadores del área bovina. A partir de los 8 días después de haber ingresado esos cerdos, ya puede dársele un manejo de contaminarles el área donde ellos están, con el propósito de ir generando una resistencia inducida, ¿verdad? A adaptarlos pues a las condiciones de patógenos de la granja nuestra, en este caso, ¿verdad? Entonces, esos son los corrales de cuarentena que tenemos, ¿verdad? Dentro de esta parte de los corrales de cuarentena que van a estar aislados de la granja, ¿verdad? También se lleva un programa de prevención y control de enfermedades. Si hay necesidad de hacer la vacunación, dependiendo de la edad que vengan, y si no, pues tendrá que venir ya especificado si el programa de vacunación pues ya fue desarrollado en la granja donde nos las vendieron. También hay que medicar y un manejo especial. La medicación se hace cuando uno viene y contamina el lugar del cerdito, ¿verdad? Para generar una resistencia. Alrededor de una semana o la siguiente semana uno medica el alimento. ¿Con qué lo medicamos? Con algún antibiótico, ¿verdad? Antibiótico, ¿verdad? Para que, digamos, la cerdita, pues, ¿verdad? Refuerce su sistema de inmunidad y baje, pues, el nivel de patogenicidad, ¿verdad? Que hay por lo que se fue inducido a aquel área, ¿verdad? Contaminada, entonces hay que medicar también ese concentrado para contrarrestar la infección probable de alguna bacteria, de algún micoplasma. Eso es lo que se maneja en la parte de cuarentena. Ahora bien, dentro de la granja en sí tenemos que tener los planes de vacunación específicos para cada área. Por ejemplo, algunas veces vacunamos aquí o algunas granjas vacunan en el área de maternidad. Otras prefieren hacerlo en el área de gestación. Si lo hacemos en el área de maternidad, por ejemplo, lo podemos hacer entre la segunda o tercera semana después del parto. Esa vacunación puede ser dirigida a la cerda, ¿verdad? Y si lo hacemos también en el área de gestación, pues es mejor hacerlo 30 días después de aplicada después de practicada la inseminación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué vacunas ponemos acá? Pues lo que más aplicamos es una vacuna triple. Y porque generamos defensas para 3 enfermedades que ustedes ya las conocen o las han escuchado, por ejemplo, lo que es erisipela, lo que es parvovirus, ¿verdad? Y lo que es también leptospirosis. Eso es lo que genera, lo que tenemos aquí. También hay un plan de vacunación para los cerditos que va enfocado a lo que es micoplasmas, ¿verdad? A veces aplicamos dos vacunas, una en la primera semana y otra en la tercera semana. O a veces el producto viene para aplicar en una sola vacuna. Ese es parte del manejo de lechón, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar más de planes de vacunación porque lo que buscamos aquí es de que ustedes tengan una idea de cómo implementar un plan de Tener una duda. Sí, diga. ¿Cómo es lo que se llaman las 3 enfermedades cuando se vacunan? Contra Bueno, las que vacunan. Cuando aplicamos vacuna triple, decíamos, ¿verdad? Ya sea en maternidad o en gestación,
Esa vacuna lo que hace es generar defensas para 3 enfermedades, o sea, lleva 3 antígenos y es para erisipela, ¿verdad? Leptospirosis, ¿verdad? Y también para parvovirus, decíamos, ¿verdad? El parvovirus es un virus que lo que hace es generar más natimortos, genera momias y también desprendimiento embrionario. Por eso es que hay que vacunar en cada ciclo productivo, ¿verdad? Ahora sí te quedó un poquito más claro. Sí, sí, gracias. Sí, va, muy bien. Cualquier duda, chicos, no tengan ninguna pena de interrumpir. Ustedes, ¿verdad? Si no están conectados directamente, acérquense ahí a la parte del control y, ¿verdad? De la conexión y con mucho gusto, ¿verdad? O si no, también por chat me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo. Bueno. Otra actividad importante es el control de roedores, pájaros y otros vectores. ¿Por qué hay tantos roedores en las granjas de cerdos o en las granjas de producción animal? Porque manejamos mucho grano, manejamos mucho concentrado, ¿verdad? Entonces, a veces no engordamos a los novillos, sino que engordamos a los ratones, ¿verdad? O al cerdo y engordamos más a los ratones. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ingeniero, tenemos... disculpe. Sí, diga. Disculpe, ¿podría volver a hablar sobre las enfermedades? Bueno, las enfermedades. Como decíamos, los planes de vacunación no los vamos a escribir, digamos, hoy, ¿verdad? Porque los vamos a ir escribiendo conforme vamos pasando a cada etapa productiva de la granja. Pero les decía que, por ejemplo, un ejemplo de plan de vacunación puede ser ya sea en maternidad o si no se hace en maternidad, se hace al mes después de preñada de la cerda, ¿verdad? O de inseminada de la cerda, que es en gestación. Y decíamos que aplicamos una vacuna triple en cada ciclo. ¿Qué enfermedades, digamos, previene la vacuna triple? Tiene 3 antígenos, tiene leptospirosis, tiene erisipela y también, ¿verdad?, parvovirus. Esas son las 3 enfermedades a las cuales, en este caso, ese plan de vacunación específico para vientres, ya sea en maternidad o en gestación, pues utilizamos, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa más? No sé si ya con eso les queda un poquito más claro. ¿Continuamos? ¿Podemos continuar? Bueno, control. Sí, diga. ¿Les No, escucho? puede continuar. ¿Perdón? No escuché. No, ya nada, ingeniero. Ya, ¿está bien? Va, muy bien, sí. Sí, me está apareciendo por ahí un poquito de problema de conexión, pero no creo que nos dejen. Bueno, control de roedores, pájaros y otros vectores. Ya decíamos por qué es tan apetecible para los roedores, para los pájaros, las granjas, digamos, porcinas. Recuérdense que el primer video que pasamos aquí había una malla antipájaro, decían, ¿verdad? Que era parte de la bioseguridad. La mayoría de granjas van a tener estas mallas, ¿verdad? Por condiciones digamos, de manejo de ambiente, digamos, en condiciones de clima templado y cálido, no es prudente, pues, cerrar totalmente, ¿verdad? Con paredes, lo que son las granjas, ¿verdad? Entonces, por eso es que trabajamos de esa manera. Aquí hay que tener un programa fuerte para el control de roedores, ¿verdad? Yo lo que más recomiendo es un control, digamos, ecológico combinado con un control químico, ¿verdad? Tal vez uso de trampas, de cebos, ¿verdad? Eso es lo que más ha funcionado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando realizamos controles ecológicos porque se nos puede ir de la mano. Ahorita hay un problema fuerte en la escuela que tenemos que manejar y reducir esa presencia de animales, digamos, como gatos y perros en toda la ENCA, porque, ¿verdad? Entonces, y principalmente en la parte de producción animal, ¿verdad? Está bien incorporarlo para un control, ¿verdad? Un control ecológico que funciona muy bien, ¿verdad? Pero que no se nos vaya de la mano la población de gatos, porque entonces ellos nos pueden también, ¿verdad?, infectar la granja. Lo que hay que hacer es de que los gatitos que tengamos en la granja no tienen que salir de nuestra granja. Los tenemos que educar, ¿verdad? Y no acostumbrarlos solo a que coman ratoncitos, sino que un poquito concentrado, darles manejo y obviamente llevarle el control para evitar que ellos también sean un foco de contaminación. Funciona muy bien, ¿verdad? El uso de gatos
para la parte de control de roedores. Funciona muy bien y yo pues lo que recomiendo es combinarlo también con la parte de control químico cuando se sube la población, sobre todo en la época de invierno, ¿verdad? Manejo de cadáveres. El manejo de cadáveres uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Con la parte de manejo de cadáveres. Dios no lo quiera, pero ya ingresó a Guatemala PPC en el 2014, entonces obviamente la granja tuvo que incinerar todos los animales de una granja y como el 60% de otra de la empresa, ¿verdad? Que le ingresó. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy exigente con el programa de bioseguridad. ¿Verdad? Como estamos en pandemia, pues no hay ningún problema, pero si fuéramos a nuestras casas, pero en el caso mío que yo salgo, entonces yo no tengo por qué ir a visitar en estas condiciones, ¿verdad? Granjas de cerdos. Y si lo hago, pues tiene que pasar por lo menos 72 horas y es mejor esa ropa no traerla para acá para mantener siempre ese resguardo, ¿verdad? Entonces, cualquier brote, si es de enfermedad, ¿verdad? Como estas extremas, ¿verdad? De PPC y PPA, lo que hay que hacer es al primer síntoma mandar una muestra al MAGA para confirmar y luego incinerar todos los animales, ¿verdad? Porque si no actuamos rápido, obviamente se disemina en toda la granja y también se disemina en todo el país. Ese es el problema que se tiene con esas dos enfermedades. Las otras que no son tan virulentas, que no son tan transmisibles, pues las podemos controlar y no hay necesidad de incinerarlas. Por eso, en manejo de cadáveres, recomendamos incinerador, ¿verdad? Lo que más practicamos es lo que es composteras, galeras de compostera y lo que son fosas sépticas, ¿verdad? La ENCA, se recuerdan que actualmente trabaja con esta parte. Estamos por habilitar un proyectito que dejaron por ahí abandonado sobre la compostera. ¿En qué consiste, por ejemplo, una compostera? ¿Cómo la manejamos? Miren, estas son galeras, ¿verdad? Galeras inclusive de bambú o cualquier otro material rústico con lámina o palma, paja, lo que ustedes consideren, ¿verdad? Y pueden cubrirlo aquí inclusive con madera y plástico. En este caso, pues tiene paredes, ¿verdad? Y lo que hacemos es los cerdos que siempre se mueren cerdos en una granja. Eso es imposible evitarlo. Donde más se mueren es en maternidad, ¿verdad? Pero más de un 2% se nos muere ahí en, en desarrollo y en engorde. Siempre se mueren, ¿verdad? Obviamente que no supera el 2% y tampoco el 5%, máximo 7% en maternidad. Pero los lechoncitos que se mueren, lo que podemos hacer es lo siguiente, los distribuimos aquí en camas de unos, si estaríamos iniciando el manejo de cadáveres en estas composteras, lo que hacemos es poner unos 10 centímetros de la cama base, que puede ser inclusive cerdaza o cualquier otro material orgánico. Encima de eso, ese metro, esos 2 metros cuadrados, vamos a distribuir destazado el animal que se murió. Si es un lechoncito, no es ni siquiera 1 metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo distribuimos, ese cerdito destazado, sobre ese material abajo, si estamos iniciando. Luego le distribuimos cal, ¿verdad? Para que absorba humedad y baje el nivel de malos olores. Encima le ponemos de ese ser del cuerpo, destazadito al cerdito, unos 10 centímetros siempre de cerdaza o cualquier otro material, ¿verdad? Orgánico, para que comience el proceso de descomposición. El siguiente día, pues como siempre hay muertes en las granjas grandes, otra vez y así se va, hasta que llenemos esta parte. Cubrimos hasta acá los 10 centímetros, unos 20 centímetros, luego seguimos con otra capa hasta que lleguemos, ¿verdad? Hasta que llegaríamos, pues, ¿verdad? A la parte última de por acá. Cerramos y nos pasamos a este, luego a este y así sucesivamente, ¿verdad? A los 6 meses, sí, diga. De primero se pone la materia orgánica y debajo de eso el cerdo, ¿cómo? ¿Podría Sí, volver primero son unos 10 centímetros mínimos de materia orgánica. Puede ser la misma cerdaza. La cerdaza, digamos que de repente que de mala calidad, ahí podemos unos 10 centímetros de capa de cerdaza o material orgánico, ¿va? Luego encima destazamos el cerdito y lo distribuimos en partes. Le aplicamos cal y luego encima volvemos a aplicar cerdaza o cualquier material, ¿verdad? Orgánico.
unos 10 centímetros más y ahí lo dejamos. Luego seguimos realizando el proceso hasta finalizar, llenar la primera parte. Nos pasamos para acá, luego para acá. Si se observan acá, todas están llenas, ¿verdad? Todas estas partes de la galera están llenas. A los 6 meses de haber llenado esto, podemos venir, quitar las tablas y sacar toda la materia orgánica, ya que se descompuso. Ya eso ya es materia orgánica, ¿verdad? Descompuesta, que generamos ahí de la parte orgánica del cerdo. Pero ahí hay material inorgánico que no se descompuso. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es el material orgánico que no se descompuso? A ver, del cuerpo del cerdito. Díganme. Huesos. Los huesos, muy bien, los huesos. ¿Qué hacemos con los huesos? Como ya sabemos que no, el cerdo no murió de una enfermedad como las que ya platicamos, entonces en todo ese proceso sacamos el material orgánico y también el material inorgánico. Ese material inorgánico también nos sirve. ¿Para qué lo podemos servir? ¿Para qué lo podemos utilizar? Perdón. Es la fuente de calcio de las mismas formulaciones que podemos usar, ¿verdad? O que podemos generar para la granja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues triturar o volver, ¿verdad? Ese hueso. Tenemos que tener un triturador o un molino de martillo que nos pueda, ¿verdad? Moler esos huesos y hacerlo harina. Hay calcio, ¿verdad? Calcio en polvo, calcio, ¿verdad? Grueso, ¿verdad? Y calcio, pues, medianamente grueso, intermedio. Entonces, regularmente en cerdo se utiliza el calcio en polvo, ¿verdad? Como harina. Entonces, esa es fuente también, ¿verdad? De calcio que podemos utilizar, ¿verdad? En la granja. Si esto lo manejamos bien, pues no vamos a tener malos olores, pero es importante, ¿verdad? Tenerlo afuera de la granja. Si nos ubicamos en la ENCA, nosotros trabajamos acá, ahí por el rastro están las fosas, están afuera de la granja. Y las composteras van a estar también en el límite de la granja, a un costado de lo que es el biodigestor, atrás, principalmente atrás de lo que es el silo que ahorita estamos utilizando, como ensilado de maíz. Entonces, atrás de ahí va a estar esa parte ubicada de las composteras, ¿sí? Para ir pues fortaleciendo la parte de bioseguridad. Manejo de cadáveres. Entonces, repitiendo, incinerador no necesariamente lo tenemos que tener regularmente, ¿verdad? Si somos granjas pequeñas, pues pueden manejar cadáveres aquí en galeras de compostaje o bien, como actualmente lo hace la ENCA, en fosa, ¿verdad? Agua. Es bien importante. El agua es necesario estar haciendo análisis de calidad del agua, por lo menos cada 6 meses. 2 veces al año, mandar una muestra de ver la carga bacteriológica, la carga de hongos, levaduras o algunas algas que muchas veces hay en la tubería y si, ¿verdad? Entonces si determinamos algún foco de contaminación, pues tenemos que limpiar, ¿verdad? Y aplicar más cloro, liberar, ¿verdad? No usar esa agua, lavar y luego pues ya nuevamente pues volverla a conducir para utilizar el agua dentro de la granja. Regularmente lo que hacemos es manejar agua clorada en esos tinacos que tenemos ahí, que siempre el agua lleva algunas partículas de contaminación. Eso es en cuanto a agua. En cuanto a manejo y almacenamiento de alimentos, aquí hay que tener un especial cuidado y es parte también de la bioseguridad. Miren, primero hay que mantener el alimento en un lugar limpio, bien ventilado y sin humedad, que pueden ser los famosos silos, como esto, ¿verdad? Y si no, pues cuando manejamos en tarima, también tiene que tener un lugar ventilado y sin humedad. Obviamente, si aquí estamos trabajando alimento terminado, regularmente el alimento terminado tendrá que tener alrededor de un porcentaje de humedad no mayor del 12%. A veces se incrementa un poquito y podemos aceptar en alimentos terminados hasta un 14%. ¿Por qué? Porque cuando las formulaciones llevan un poquito de melaza, incrementa digamos, esa humedad. Pero si fuera que estuviéramos comprando granos para hacer nuestro propio alimento, los granos sí no tienen que tener mayor del 12% de humedad,
¿verdad? ¿Por qué? Porque si te compramos granos o manejamos granos con alta humedad, ¿verdad? Al hacer nuestros alimentos, probablemente cuando los alimentos, ya sea que estén aquí o estén aquí, estén, digamos, con humedad o, digamos, en un lugar en donde les permita, ¿verdad?, llegar la humedad, entonces se van a generar hongos, principalmente del tipo Aspergillus, ¿verdad? Penicillium también, que son hongos que generan micotoxinas. Dentro de estas micotoxinas hay unas que se le llama aflatoxinas, y el ejemplo de micotoxinas acá es una micotoxina que se llama C-aralenona. Esta micotoxina es producto del metabolismo de los hongos, que se generó por la alta humedad por mal almacenamiento. Entonces, lo que genera la micotoxina es que afecta el sistema reproductivo del cerdito. Se da la vulvitis que decimos en cerdo, que la vulva de la cerda se inflama como que la cerda estuviera en celo, pero se inflaman toditas las cerdas, aunque estén, ¿verdad?, ya en lactancia, la cerda tiende a inflamarse la vulva, o aunque la cerda esté pequeña, recién destetada, ¿verdad?, a unas 20 semanas, que sabemos que no va a entrar en celo, o tal vez unas 16 semanas, ¿verdad? Entonces la vulva de la cerda tiende a crecer, a inflamarse y a ponerse rojiza, como que estuviera. Entonces eso es señal de que la cerda está consumiendo material contaminado de ceralenona. Entonces, esa es parte también del programa de bioseguridad de manejo y almacenamiento de alimentos. Les voy a contar, por ejemplo, nosotros en la ENCA estamos en un proceso de compra de alimentos para animales, ¿verdad? Este año no hemos podido comprar porque vieran cómo cuesta comprar en ese sistema de guatecompras. Ahorita tenemos el segundo evento, ¿verdad? Y estamos comprando materias primas. Pero dentro de las bases, una de las especificaciones técnicas que consideramos como requisito fundamental es que los proveedores nos traigan un certificado de micotoxinas y aflatoxinas, ¿verdad? Para evitar que en un momento dado ingrese material acá, ¿verdad? Y que venga contaminado. Inmediatamente lo tenemos que devolver, ¿verdad? Por esos requisitos que pedimos, algunas empresas no ofertan, ¿verdad? Pero tampoco podemos dejar desprotegido el evento, ¿verdad? Entonces, les comento eso, ¿por qué? Porque es muy frecuente, ¿verdad?, encontrar algún material contaminado o bien que se nos contamine en los lugares de almacenamiento. Por ejemplo, si yo vengo y este silo no lo limpio, no lo desinfecto al cabo de un año, pues, y solo le estoy metiendo el producto acá, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, ¿verdad?, se me va a contaminar, ¿verdad? Porque me va a agarrar un poquito de humedad, ¿verdad?, entonces interna, y se va a comenzar a desarrollar hongos y al final se me desencadena por el metabolismo de los hongos las famosas, pues, micotoxinas, ¿verdad? Y una de estas es la ceralenona. Por eso es que tenemos que tener un estricto control en esa parte que también corresponde al programa integrado de bioseguridad de la granja. Otra parte importante en cuanto a bioseguridad en granjas de cerdos es el manejo de los desechos. Manejo de los desechos. Los drenajes, tanto sólidos y líquidos, deben de ser conducidos a un sistema que permite llegar a un reservorio central, como este. Ahorita piensen, porque todos ya entraron a la granja La Inca. ¿Dónde está el reservorio central, verdad, de todos los líquidos, verdad, y sólidos que se manejan cuando ustedes van al módulo y los ponen a limpiar ahí maternidad, gestación, todos esos, ¿verdad? Todos esos líquidos y sólidos están conectados a una parte central. Piensen ahí dónde está ese depósito central de la ENCA, ¿verdad? Obviamente no es tan grande como este, porque este depósito es grandote, ¿verdad? La granja esa tiene capacidad para 60,000 cerdos. Entonces, imagínense, tiene como 3 reservorios de estos. ¿Ya? Entonces, ese manejo de desechos, ¿verdad?, incluye varias actividades.
producción de cerdaza, producción de gas, producción de abono orgánico, ya sea sólido o líquido, generación de energía a partir de gas metano y obviamente su función también es de reducir la contaminación. ¿Ya? Se los pongo de último, les voy a explicar por qué. Porque al principio de esto, ¿verdad? Era bajar el nivel de contaminación de las granjas para evitar, pues, contaminar los efluentes, las fuentes de agua, como el río Platanito, por ejemplo, miren acá, ¿verdad? Ahora bien, si lo miramos solo desde el punto de vista de reducir contaminación, lo vamos a ver como un gasto, pero miremoslo como una inversión a través de la integración de manejo de desechos. Y eso es lo que nos ha dado más resultado. De esa cuenta, miramos acá, ¿verdad? Que aquí está un reservorio, ¿verdad? De material contaminado, ¿verdad? Todo lo que sale de la granja. Pero aquí al fondo va a haber una casetilla acá con una separadora de sólidos. El fin último de todo este proceso que vamos a ver es derivar agua a los ríos, si es que está cerca del río, y si no, derivar agua a utilizar el agua ya descontaminada en la misma granja a través de algún cultivo o a través de, ¿verdad? O que hayan pozos de infiltración, ¿verdad? En esa parte para bajar el nivel de contaminación. Entonces empecemos este recorrido. Manejo de desechos. Lo primero, producción de cerdaza. ¿Cómo lo hacemos? Venimos y tenemos el reservorio acá y tenemos una separadora de sólidos. Esta es una de las más pequeñas que he visto, pero la más eficiente. Exprime más, ¿verdad? Y saca con menos humedad el producto. Esto es producción de cerdaza. ¿Qué entra aquí? Todos los desechos, ¿verdad? De la granja, ¿verdad? Todo el estiércol y el agua entra acá. Y sale aquí, a través de esta maquinita, cerdaza. Esta es otra. Los que conocen o alguien, ¿verdad? Es de ahí por Escuintla. Esta planta o esta granja está ubicada es la granja San Jorge de Toledo, de ahí de Cuyuta, Escuintla, cerca de Cuyuta, cerca de Licta, ¿verdad? El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, como a 1 kilómetro de Licta, está esta granja. Y ahí tienen este proceso, ¿verdad? Entonces, aquí está el reservorio de materiales, de todo lo que sólidos y líquidos, lo elevan acá a una separadora de sólidos. Y luego esta separadora de sólidos que hace el mismo trabajo acá, cae el sólido acá, que ya es la cerdaza. Esto está atrás de la granja y a través de un camino viene uno aquí a esta parte de acá, la granja está acá y esto está acá porque ellos venden este material a los ganaderos de ahí de Cuyuta, Escuintla, Santa Rosa y todo eso, ¿verdad? Y por camionada se llevan esta cerdaza en la parte de producción de ganado bovino. ¿Qué es lo que gana Toledo? Toledo no gana con lo que vende porque su principal función es producir cerdos, pero lo que gana es descontaminar y obviamente retornan ingresos por la venta de cerdaza a los pequeños y medianos y grandes ganaderos, ¿no? Entonces todo esto es producción de cerdaza. Ahora bien, ¿qué otros productos podemos sacar de los desechos? ¿Verdad? Gas metano a través de un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? ¿Verdad? Un biodigestor ¿verdad? Es un aparato en el cual dentro de él se genera una digestión, ¿verdad? Anaeróbica, a través de la descomposición, ¿verdad? De material orgánico, ¿verdad? Y lo convierte en gas. El 60% de toda la descomposición en un biodigestor es gas metano, el cual se puede utilizar para calefacción en lechones, para cocinar nuestros alimentos o bien para producir energía. Estas son las salidas, ¿verdad? De utilización de estos aparatitos que, ¿verdad? Como les llamamos, pues, los famosos, ¿qué? Biodigestores, ¿verdad? Entonces, para producción de gas.
Aquí uno toma las decisiones. Hay granjas que producen, en el caso de la ENCA, pues lamentablemente ahorita no está buena la separadora de sólidos y todo está llegando acá, ¿verdad? Pero regularmente el recorrido es producción de cerdaza, luego lo que queda, el líquido que queda acá, va directamente a los biodigestores, ¿verdad? Y en los biodigestores, pues, se produce el gas. Hay granjas, precisamente como esta, ¿verdad? Ella no produce, ¿verdad? Cerdaza. La fotografía de de la granja con sus biodigestores, esta granja no produce cerdaza. Ella produce energía eléctrica a partir de sus biodigestores. Ya la vamos a ver más adelantito. Es una granja de Chimaltenango. Tiene dos la empresa, una en Chimaltenango y otra en Tecpan, en el mismo Chimaltenango, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se realiza, ¿verdad? A través, pues, de bacterias anaeróbicas metanogénicas, ¿verdad? Esto es lo que desarrollamos, la producción de gas. ¿En qué consiste esto? Pues como decía, es una combustión, ¿verdad? ¿Qué es la biodigestión, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Podemos conceptualizarlo, definirlo de varias maneras. Ya lo hice de una manera sencilla. Hoy miremos acá. Procesos biológicos en un medio anaeróbico para romper cadenas de moléculas complejas a sustancias más simples y generar gas y también otras moléculas, ¿verdad? Herramienta efectiva en el manejo de desechos orgánicos y producción de gas metano como fuente de energía renovable. Otro, la forma más sencilla y segura de dar tratamientos a excrementos humanos y animales en zonas rurales, con la finalidad de ¿qué? De bajar contaminación, proteger el ambiente y también generar, pues, ¿verdad? Algunos ingresos, ¿verdad? O por lo menos agenciarnos de gas, ¿verdad? ¿En qué consiste realmente, verdad, la biodigestión en esos biodigestores? ¿Qué ingresa? Ingresa agua, excreta, de todo lo que ustedes lavan, material orgánico, desechos biodegradables son los que podemos manejar acá, ¿verdad? Entonces, ustedes van a lavar la granja, la ENCA y todo va a llegar a esa parte. Pasa por digamos, por la separadora de sólidos y luego llega al biodigestor, ¿verdad? Bueno, y en el biodigestor, ¿qué se da? Se da una hidrólisis. Todos sabemos que es una hidrólisis, ¿verdad? ¿Ya? Por el contenido de agua que hay. Hay una fermentación, ¿verdad? Hay una fermentación. Eso quiere decir que al fermentar se baja el pH y se producen ácidos grasos orgánicos y principalmente ácido acético, porque se da una acetogénesis. Después de esto se da una deshidrogenación, el rompimiento o separación de ese hidrógeno de esas moléculas para convertir a través de esas bacterias anaeróbicas el metano, el gas metano, a lo que llamamos ¿qué? Metanogénesis. Y al final, ¿qué otros productos tenemos, verdad? En este biogás que estamos produciendo, tenemos metano. De toda esta combustión, ¿verdad? Que hacemos acá, ¿verdad? O esa biodigestión, el 60% es metano. Después le sigue el CO2, amonio, ¿verdad? Ácido sulfídrico, que vamos a hablar un poquito de él, y oxígeno. Esto es lo que se da. Además de eso, ¿verdad? Tenemos el biosol o el biolodo, aguas descontaminadas hasta en un 80%. Cuando vayan a la ENCA, cuando vayan a la granja, miran que después de lo que es los biodigestores que tenemos ahí, hay una salida de agua. Y esa salida de agua todavía la descontaminamos más. ¿Por qué? Porque se va a las lagunas de oxidación. Esa agua sale con un 80% de menos, ¿verdad? Contaminación, con un 20% de contaminación, pero la trasladamos a 2 lagunas de oxidación. Después de pasar a esas 2 lagunas de oxidación, entonces ya podemos sacar esa agua de ahí, llevarla o poner una bomba, por ejemplo, para trasladarla a la piel, o bien derivarla al río Platanito, pues nosotros no la derivamos al río, sino que la conducimos en el área para que se infiltre y mantener pues el manto freático, ¿verdad?, de la finca. Entonces, esto es de manera, digamos, de manera conceptual en qué consiste, ¿verdad?, o qué se desarrolla ahí en esos biodigestores, ¿verdad?, que es
parte del tratamiento de todos los desperdicios de una granja. Ahora bien, les decía que vamos a hablar un poquito del ácido sulfídrico. ¿Por qué? Porque dentro del gas está ese remanente. Y el ácido sulfídrico sí es tóxico. Es un gas incoloro, pues tóxico, que al contacto con el agua se vuelve muy corrosivo. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que venimos y hacemos trampas de viruta, esa sería de viruta metálica. Ya no es la viruta que utilizamos para cama de pollitos, sino que es viruta metálica para, ¿verdad? Entonces, que se adhiera ahí, ¿verdad? Y rompemos esa parte o alteramos ese ácido sulfídrico, ¿verdad? Y ya podemos utilizar. Bajamos el nivel y ya podemos utilizar aquí, ya no se nos irritan mucho los ojos, y también acá, ¿verdad? Entonces, en este tipo de creadoras, ¿verdad? Sustituimos estas, ¿verdad? Ya no gastamos mucha electricidad, sino que encendemos nuestras creadoras como que estuviéramos en pollo, ¿verdad? Y estamos quemando el gas, pero después de haber pasado ese gas por este filtro. Si no lo pasamos, entonces, y quemamos gas, el techo de todo lo que es, en este caso, de destete, pues rápido, en un año, digamos, se altera porque, ¿verdad? Es bien corrosivo, ¿verdad? Ese ácido. Entonces, para evitar, digamos, daño a las instalaciones, es mejor pasarlo por el filtro este, ¿verdad? Y obviamente, pues también utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues lo utilizamos en la misma granja. Nosotros lo hemos utilizado para cocción de alimentos, ¿verdad? Ahorita estamos cabal en el proceso de comprarles una estufita ahí para los muchachos, para que creo que se arruinó una que tenían. Y la otra que tienen, pues solo es para calentar el agua y hacer algunos chicharrones, ¿va? Entonces, pero queremos comprarles una más industrializada, ¿verdad? Entonces no hay ningún mal olor y no hay ningún problema, ¿verdad? Ni de contaminación ni malos olores en la cocción de nuestros alimentos. Esto es ya en Guatemala, esto es en la granja esa que les digo, ¿verdad? Que está produciendo gas y también produce energía eléctrica. Aquí ya vemos a nivel grande, ¿verdad? Lo que es la producción de gas, ¿verdad? Entonces aquí ya son 4 biogestores conectados, ¿verdad? De la misma manera, acá. Lo que regularmente se tiene que son salchichas muchas veces productoras y salchichas almacenadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, aquí se lo voy a explicar mejor. A ver, ¿dónde está? A ver si mejor más adelante nos... No. ¿Por qué? Porque mientras unos producen, ¿verdad? Hay salchichas donde están produciendo, las otras solo ¿qué? Solo almacenan. Y estas solo van a tener gas, mientras que estas son las que les va a llegar todo ese material contaminado acá y estas son las que van a almacenar, ¿verdad? Nosotros las tenemos sobrepuestas. Abajo están las que producen y encima tenemos las almacenadoras. Cuando se echen una vuelta ahí a la granja de cerdo, ¿verdad? Entonces, todo esto son experiencias, ¿verdad? Digamos, de estos materiales. Ahora bien, algunos datos, por ejemplo, en cerdaza, ¿cuánto produce de cerdaza un cerdo? ¿Verdad? Si un cerdo, por ejemplo, es adulto, el cerdo va a defecar alrededor de 700 gramos diarios. Ahí va a andar, ¿verdad? Ya un cerdo adulto, ¿verdad? Casi las 2 libras ¿verdad? De excremento. Si nosotros agarramos esa libra de excremento y lo metemos a un horno para determinar materia seca, ¿verdad? Vamos a ver que va a tener alrededor de un 60% de humedad y un 40% de materia seca. O sea que regularmente la cerdaza que extraemos, ¿verdad? De una separadora de sólidos, va a tener alrededor de un 40% de materia seca. Eso quiere decir que un cerdo adulto nos va a dar alrededor de 300 gramos de materia seca, ¿verdad? Ya en cerdaza o de cerdaza, ¿verdad? Un 300 gramos de cerdaza que va a tener alrededor de un 40% de
materia seca, 60% de humedad. A esa cerdaza, como la vieron en las diapositivas anteriores, en el caso nuestro, lo que hacemos es que la distribuimos en patios de secado. Porque si la utilizamos ya y la enfardamos en costales y todo, se nos descompone por el alto contenido de humedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asolearla en patios de secado y bajarla hasta qué humedad. Vamos a ver para que no nos dé problema. ¿Hasta qué humedad la tenemos que bajar? Hasta un 12% de humedad. O sea, subir al 88% de materia seca ese material. Y ahí la pueden mantener hasta 1, 2 o 3 años, ¿verdad? Que no hay ningún problema. Ahora bien, la experiencia de Cuyuta que les mostré, ellos venden la cerdaza fresca. ¿Por qué? Porque el ganadero es el que hace el proceso de secado, o si no, da también fresca la cerdaza. No hay ningún problema con dar la cerdaza fresca, sobre todo al ganado de producción de carne. En ganado de producción de leche sí hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces sale, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos dando cerdaza fresca, un poquito de contaminación, de mal olor en la leche. No hay contaminación, sino que hay un poquito de mal olor. Entonces siempre lo podemos considerar contaminante porque estamos adulterando, ¿verdad? El olor de la leche. En ese caso hay que tener cuidado. Oye, sí, diga. Disculpe, 300 gramos nos da un cerdo adulto de cerdaza al día. De cerdaza, sí, ajá, de cerdaza, pero el cerdo adulto, ¿verdad? El cerdo adulto. Recuerden que los cerdos adultos se van a consumir hasta 7, 8 libras, ¿verdad? Sí, entonces va a excretar alrededor de 750 gramos. 750 por 0.40, háganlo por favor ahí, ¿verdad? 750 gramos por 0.40 les va a ir dando 300 gramos de la cerdaza, con un porcentaje de humedad del 40%. Todavía hay que bajarla, ¿verdad? Para poder almacenarla, ¿sí? Bueno, otro dato importante que quiero que les quede es que un cerdo, como de esos que nos da 750 gramos de estiércol y 300 gramos de cerdaza, nos puede producir 0.1, o sea, 0.1 metros cúbicos de gas metano, ¿verdad? Por día. Esa es la producción, ¿verdad? De esa parte, ¿ya? Entonces miremos aquí, vamos a ver si tenemos alguna cuestión aquí, hagamos. Por ejemplo, si nosotros pensamos que estos son los de la ENCA, ¿verdad? Vamos a decir que los de la ENCA son de menos diámetro. Si yo tengo, por ejemplo, una salchicha o un biodigestor de 10 metros de largo y un diámetro de 1 metro, ¿verdad? ¿Qué capacidad en metros cúbicos tendrá esa salchicha? Sáquenla, por favor, de que son muy buenos matemáticos, ¿verdad? Metros cúbicos de biogás tengo ahí produciendo. A ver. ¿Ya les dio? Una salchicha de 10 metros de largo por un diámetro de 1 metro. Ya tiene la fórmula. ¿Cuánto les dio? En metros cúbicos de gas que van a almacenar en esa salchicha. Vamos a ver. 3.1416 por 10 al lado, por 10, ¿verdad? Por 1 al cuadrado sería porque es 1 de diámetro, ¿verdad? Por 10, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Podría repetir la dimensión? Sería las dimensiones de la salchicha, son 10 metros de largo, ¿verdad? Por 1 metro de radio. Entonces, ¿cuánto les da de volumen ahí para guardar en metros cúbicos de gas? ¿Cuánto les daría? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Les da alrededor de 31.42 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, para llenar esa salchicha, diariamente, ¿cuántos cerdos yo necesito, por ejemplo? ¿Con cuánto lleno esa salchicha? La base es que un cerdo me puede dar 0.1 metros cúbicos, ¿verdad? De gas.
ya lo tienen. Entonces necesitan para llenar esa salchicha alrededor de 314 cerdos, ¿verdad? Solo para que tengan una idea y miren la utilidad de esto. 1 metro cúbico de gas le sirve para que usted tenga, ¿verdad? Digamos, una estufa encendida alrededor de 3.5 horas. Entonces, el beneficio de esto, ¿verdad? No solo es bajar contaminación, sino también utilizar el gas, ¿verdad? Para cocina y bajar la factura también de gas, ¿verdad? Que una familia pequeña en Guatemala se va a un cilindro de gas que ahorita ha de costar como 150 quetzales, ¿verdad? Entonces, al mes, usted contamina y también utiliza el gas, ¿ya? Sigamos viendo toda esta parte. Y les decía, pues después de todo el recorrido, ¿verdad? Llegaría ya el agua descontaminada en un 80%, más el paso de las dos lagunas de oxidación o sedimentación. La laguna que va a estar contaminada, más contaminada es la primera. Por sedimentación ahí se va a quedar el agua. Se conecta el agua a la otra laguna y va a tener un agua mucho más clara. Ahí ya pueden ustedes cultivar peces o bien trasladarlo a forrajes. Y luego ese forraje pues viene y pueden tener su ganado. Aquí es una experiencia, miren, en una granja en donde el ganado comía cerdaza y napier, ¿ya? Alrededor de 4 libras de concentrado y se llegó a tener en esa granja alrededor de 14, un promedio de 14, 15 por ahí, litros de leche por día, ¿ya? Otra experiencia, generación de energía eléctrica a partir de biogás. Esto es en la ER Costa Rica, que muchos de la Inca se van para allá. Pero, ¿para qué vamos a ver lo de Costa Rica? Miremos lo de nuestra Guatemala. Esto es la granja que les digo, Tecpan, y otra que está en la cabecera ahí de Chimaltenango. Los que son de Chimaltenango, ahí cerca donde acaban de hacer el Pradera Chimaltenango. Ahí a la izquierda, para adentro, está esta granjita como a 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces hay dos granjas, ¿verdad? Que tienen esta parte, bastantes granjas. Toledo, casi todas las granjas está produciendo gas y en algunas produce energía eléctrica. Entonces aquí está, ¿verdad? Esta granja que les decía, a ella no le interesa la cerdaza, a ella le interesa la producción de gas. Obviamente va a producir mayor cantidad de gas, ¿no? ¿Verdad? Acá, porque no está produciendo cerdaza. Luego tiene ya un aparatito de estos, que son los transformadores de energía, ¿verdad? Aquí se enciende y comienza a hacer el proceso, ¿verdad? Y luego pues acciona para mantener energía en su propia granja, ¿verdad? Entonces estas experiencias en cuanto a convertir el contaminante en ¿qué? En material, ¿verdad? O ingresos útiles para la granja. Esta es otra experiencia esta es de esta finca. Con estas vacas, estas son las mismas, ¿verdad? Vienen y accionaban con energía producida, ¿verdad? Accionaban este sistema. Y a estas vacas le daban también cerdaza y napier, más 4 libras de concentrado. Y con vacas de estas, pues tenían alrededor de 14, 15 litros, ¿va? De leche. Ahora bien, lo último, nos quedan 2 minutos para irnos. Además de todo ese recorrido que hicimos dentro del programa de bioseguridad, también podemos trabajar producción de lombricompost. Cuando vayan a los módulos, por favor, díganle ahí al ingeniero Víctor Kille, ¿dónde tienen las lombrices? ¿Dónde tienen las lombrices? Por ahí se las va hay una galerita en la parte de atrás, ¿verdad? Que es el lombrizario. Entonces, cosas puntuales. Lo que usamos es la lombriz californiana, la famosa coqueta roja, que es la Eisenia foetida. La capacidad de transformación de desechos, digamos, a material orgánico de esta lombriz es de que un gramo de lombriz, ¿verdad? 1 gramo de lombricompost al día, ¿verdad? Por lombriz. Y 1 kilo de lombriz, pues obviamente tiene 1000 lombrices. Pero miren, eso es lo que regularmente, y cada lombriz también, ¿verdad? Produce un gramo. Entonces, algunos estudios nos han llevado a que
cuando trabajamos con 1 kilogramo de lombriz por metro cuadrado, en 4 meses podemos llegar a sacar 120 kilogramos de lombricompost, ¿verdad? Digamos, en estructuras como estas. Algo interesante también es la capacidad reproductiva que tiene esa lombriz. Por eso usted puede comprar 1 kilo de lombriz y ahí volverse, ¿verdad? Digamos, volver un lombrizario grande en la granja o en la finca. 1 kilogramo de lombriz al año se convierte en 12 kilogramos, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es alimentar cada 10 días, ¿verdad? En capas de 10 a 15 centímetros. Ahí usted siembra las lombrices en 1 metro cuadrado, le da una capa de 5 a 10 centímetros, de ahí se realizó el proceso de descomposición. Luego vuelve a poner a los 10 días otra capa de 5 a 10 centímetros. ¿Qué material le va a poner? Estiércol de especies domésticas, residuos vegetales, desperdicios de cocina, ¿verdad? Que sean fácilmente degradables por la lombriz. Obviamente las tiene que proteger porque son muy susceptibles a la luz y al sol, ¿verdad? Entonces, por eso es que está protegidito. Vayan ahí a la granja La Inca, ahí está una covachita, ¿verdad? Entonces, con lámina y rodeadita ahí de sarán, ¿verdad? Y ahí está, pues, el proceso del lombricompost. Cuando queremos cosechar a los 4 meses, a veces a los 6 meses, es fácil. ¿Por qué? Porque dejamos de darle de comer a la lombriz, ¿verdad? Y o bien, si le dejamos de comer, de dar comida a la lombriz, solo venimos, después a los 3, 4 días, le damos comida solo aquí a este metro de acabe, y la lombriz, ¿qué va a hacer? Toda se va a concentrar en esto. Esa es una forma de cosechar el lombricompost, ¿verdad? Otra forma es venir y ponerle esto siempre está tapadito de nylon, de plástico. Le abrimos agujeritos al plástico y le echamos comida encima. ¿Qué va a hacer la lombriz? Salir porque tiene hambre y va a depositarse sobre el plástico. ¿Qué hacemos? Quitamos el plástico y ya nos queda digamos, el lombricompost, todo el material orgánico sin lombrices. Obviamente siempre se van a quedar unas cuantas lombrices ahí, ¿verdad? Que después las sacamos, secamos eso y lo tamizamos, ¿verdad? Para evitar pues que se vayan lombrices en esa parte y volverlas a sembrar acá. Esa es otra forma también que podemos utilizar dentro del programa de bioseguridad de una granja, pues el mejor aprovechamiento de los residuos, ¿verdad? De una granja. Con esto hemos llegado al final, ¿verdad? De lo que es digamos, nuestra clase. Hay varias duditas aquí. ¿Cuáles son los géneros de hongo? Dice el Aspergillus, el Penicillium, ¿verdad? Puede repetir, bueno, algunas cosas. A las medidas, pues recuérdense que hicimos cálculo de 10 por 1, ¿verdad? Por la circunferencia, 3 puntos, ¿verdad? La fórmula, y eso es a lo que llegamos. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Hoy finalizamos. El viernes iniciamos con manejo de reemplazo. Hoy, a ver, ¿algún comentario? ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Chicos. Bueno, si no, pues nos vamos, nos despedimos, cuídense. Un abrazo para todos. Seguimos platicando el día viernes, ¿verdad?